Muy buenas noches, hermanos. Esta es la clase de por qué somos bautistas. Hemos visto la etimología del nombre, los bautistas en la historiografía, los principios bautistas, y ahorita estamos viendo un poco de la historia de los bautistas en el conjunto de la historia del cristianismo. Estuvimos viendo nuestra relación con las iglesias neotestamentarias, con la primera parte histórica de la Iglesia Católica. Luego vimos con los primeros, grupos cismáticos disidentes de la Iglesia de los primeros tiempos, nuestra relación con ellos. Y hoy vamos a continuar con nuestra relación con los católicos romanos desde el año 440 hasta nuestras fechas. Vamos a hacer así como que un breve resumen realmente rápido de lo que es esta relación. Y pues vamos a orar. Es esta la última clase del año. Luego vienen Navidad y Año Nuevo, así que retomamos la clase hasta principios de enero, si Dios lo permite. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición en esta clase, que sea provechosa, que sea útil. Pero Padre, que tú nos ayudes a comprender que no es nuestra denominación la que nos debe de dar, lo que nos debe de dar motivo de orgullo. De hecho, no debe de haber orgullo en nosotros. Lo que nos hace reunirnos, congregarnos en esta iglesia debe ser el querer alabar y glorificar tu nombre, evangelizar a otros, ayudarnos mutuamente como iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayuda especialmente a aquellos que están enfermos, al hermano Víctor, a la hermana Anabel, que son alumnos de esta clase, Señor, que tú, Señor, les ayudes, les animes, les fortalezcas. Gracias, Señor, te doy por tu bondad para con nosotros. También te ponemos en tus manos a la hermana Patti García, que también es alumna de esta clase y que se encuentra enferma. Que tú, Señor, la sanes y que podamos saber de ella que está bien, igual que los hermanos. Gracias, Señor, te damos por todo y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, prácticamente la Iglesia Católica, como la conocemos en cierta forma, arranca a partir de León I, su líder, se llamarían Papa ellos, León I, allá en el año 440 después de Cristo. Ahí arranca ya propiamente lo que es la denominación católica dentro del cristianismo ya como tal, más o menos con una estructura muy similar a la que tenemos. Los católicos básicamente a nosotros, los bautistas, nos ven en el otro extremo de la interpretación bíblica. De hecho, a los luteranos, a los calvinistas, a los anglicanos, vamos al revés, a los anglicanos, luego a los luteranos, luego a los calvinistas, los van viendo cómo se van alejando de su interpretación de ellos, no de la interpretación bíblica, y se van acercando a la interpretación bíblica correcta, y de repente aparecen los bautistas en el otro extremo. Así que a nosotros nos ven con una interpretación bíblica coherente, pero antagónica. Es decir, nosotros estamos en el extremo opuesto de ellos. Ellos están en este lado, pegados a la tradición, y nosotros estamos en el otro extremo, pegados a la interpretación bíblica, esperando que así sea. Entonces nos ven en el otro extremo. Una definición que hay en el diccionario de sectas de la Iglesia Católica dice: los bautistas, un pueblo que es coherente con la interpretación de las Escrituras, pero que se divide fácilmente. Ya después vamos a ver por qué. Pero bueno, nuestra relación propiamente con los católicos es de polarización. A diferencia de los anglicanos, que tienen más o menos una afinidad con algo de lo que es el catolicismo, los bautistas estamos en el extremo opuesto. Esa es nuestra relación con ellos. Nuestra relación no es de cercanía, sino de polarización. Para nosotros no hay un acercamiento a un entendimiento teológico.
Para nosotros no hay así como que un intento de un acuerdo teológico entre católicos y nosotros para llegar a un entendimiento armonioso. No hay tal cosa. Para nosotros sí, y para ellos también, tanto para ellos como para nosotros, nuestra teología nos lleva a lo que es extremos. Una cosa que veíamos que yo veía, no que veíamos, pero que yo veía en la universidad y que veíamos cuando estábamos viendo historia de México contemporáneo, del México del siglo XX, veíamos cómo la Iglesia Católica va haciendo reformas, va haciendo ciertas reformas desde Juan Pablo II para acá ha hecho muchas reformas, pero no son reformas a su teología. Era algo que se veía en la universidad y que era muy interesante porque es laica, pero que su teología en esencia no se reforma. No hay reforma en las doctrinas esenciales del catolicismo. Lo que sí hay es una adecuación a los tiempos. Empieza a haber muchas iglesias no católicas que cantan. Pues vamos a introducir el canto. No hay nada que se oponga al canto en nuestro canon, entonces vamos a introducir el canto. Ellos hablan acerca del bautismo después de la conversión. Bueno, para que no se vea tan bautismo de infantes, vamos a cuando el niño ya entienda, ya lo podemos bautizar. Y empieza a haber así algunas reformas de tipo práctico que no afecte la esencia natural del catolicismo. Y eso le ha permitido a la Iglesia Católica sobrevivir a siglos de constantes cambios, de la Edad Media a la Alta Edad Media, al Renacimiento, la Reforma, la industrialización, el socialismo, las guerras mundiales, la explosión demográfica de los 60s, todas esas cosas, la Iglesia Católica ha sobrevivido no porque reforme su doctrina, sino porque reforma las cosas que le permitan sobrevivir sin perder su esencia tradicional. En los primeros siglos del movimiento bautista, en el siglo XVII, siglo XVIII, la actuación de los bautistas en aquel entonces, cuando todavía no había una explosión de lo que sería el movimiento misionero, la actuación bautista siempre fue de polémica. La idea era atacar al catolicismo. Era buscar sus puntos débiles, hablar de ellos, hablar de lo que ellos creían y que está en contra de las escrituras y tratar de provocar el conflicto. Eso era con lo que empezó el movimiento bautista en su relación con los católicos. Conforme fueron pasando los siglos y empezó la iglesia bautista a caminar hacia el evangelismo y hacia las misiones, el cambio fue radical. Aunque algunos bautistas todavía en el fundamentalismo moderno todavía no entienden esa parte, a lo largo de la historia bautista, los bautistas empezaron a cambiar hacia el evangelismo. Entendieron que provocar un pleito entre los católicos y nosotros no era viable y no era sano. Así que los empezaron a ver los empezamos a ver a los católicos no como nuestros enemigos acérrimos a los cuales hay que golpear, sino como a quienes hay que evangelizar, como campo misionero. Y de hecho, eso es en los bautistas hacia el norte. Por eso llegaron a México. Llegaron a México, si hubieran llegado con esa idea de pelear, nunca hubieran hecho nada aquí en México. Pero los bautistas vieron a México, que es un país todavía de mayoría católica, no lo vieron como un campo de batalla, sino como un campo misionero. Y como campo misionero, los bautistas empezaron a enviar misioneros hacia México, que es un país católico, y a otros países católicos y ortodoxos del mundo cristiano. Pero como movimiento, ya en general, la distancia que se ha mantenido entre católicos y bautistas se ha mantenido y se mantendrá. ¿Por qué?
porque nuestras posiciones teológicas son insuperables. Para nosotros la última regla de fe y práctica está en la Biblia. Para el católico está en la Biblia y en la tradición. Está ahí. Entonces nosotros no aceptamos la tradición porque en su momento los católicos lo que hacen es interpretar la Biblia a la luz de la tradición. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es interpretar la tradición a la luz de la Biblia, y veríamos que muchas tradiciones no son bíblicas. Por eso, y bueno, además ellos le dan a la tradición el mismo nivel que la Biblia como autoridad. Por esa razón, esa es una de las razones por las cuales decimos no. Nosotros creemos que la salvación es por fe. Y la fe produce obras. Pero ellos dicen, la salvación es por fe, más obras y obras. Tienen que llegar al bautismo con fe, pero como el bebé es bebé y no puede llegar con fe, para eso tiene los padrinos que tienen que tener fe para sustituir a la fe del niño que no la tiene. Entonces, y luego tienes que tener fe al tomar el sacramento de la confirmación, el de la comunión, el de la extremaunción, y así todos los sacramentos, el matrimonio, el sacerdocio, etc. Entonces tiene que haber fe más obras, lo cual es antibíblico completamente. Sabemos, la fe que salva produce obras, pero la fe que salva no va acompañada con obras en el sentido de que hay que tener obras para poder ser salvos. Por esa segunda razón, nuestra relación con ellos no puede ser de convivencia teológica pacífica. Nosotros creemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Ellos dicen, sí, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, y nosotros llegamos a Cristo a través de María. Es decir, no podemos llegar a Cristo sin María, y nadie puede llegar a Dios sin Cristo. Entonces, ellos dicen, bueno, hay que ir, y por eso el énfasis mariano del catolicismo. Entonces tenemos que esta es otra razón. Nosotros creemos firmemente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que Cristo. E incluso María deja un mandato propiamente dentro de una historia, no es un mandato, digamos, teológico, pero sí dentro de una historia allá en las bodas de Caná, como ella dice, hagan todo lo que Él, o sea, Cristo les diga. Entonces, no vemos en la Biblia un énfasis mariano, ni en la salvación, ni en ninguna otro gran evento relacionado con la redención directa del hombre ahí en la cruz. Entonces, como un acto que ella haga para poder mediar, no, ella se asume a sí misma como pecadora en la anunciación. Entonces tenemos, por razón de que ellos le agregan tradición, obras, Biblia, María, nosotros no podemos tener diríamos, un acercamiento teológico con ellos. Luego está nuestro énfasis en Cristo como cabeza de la iglesia, y ellos dicen, pero hay un vicario que es el Papa y que tiene, que no se equivoca nunca, que nunca comete errores, que lo que él diga es ley para toda la iglesia. Y tenemos, bueno, eso tampoco lo podemos pasar por alto. Entonces, nada más por estas 4, con eso es más que suficiente. Hay muchas cosas más, pero con esto es más que suficiente, y de ahí parte todas las demás cosas con las cuales no podemos nosotros tener un entendimiento teológico para llegar a una convivencia como iglesias, movimientos católicos con bautistas, para unirnos juntos para la paz del mundo. Nosotros no lo hacemos por el simple y sencillo hecho de que nuestras diferencias teológicas sí son insuperables, y nosotros no pasaríamos, no las bajaríamos, y espero que nunca lo hagamos, no las bajaríamos con tal de llegar a una convivencia pacífica en el sentido teológico con ellos. Entonces, a falta de esa falta de contacto ha estado, y hoy en el siglo XXI tenemos retos en esa relación. Obviamente hay puntos que son comunes a ambos grupos en el siglo XXI. Por ejemplo, los matrimonios
diríamos, los matrimonios entre homosexuales, por ejemplo, el aborto, este es otro tema interesante, la creciente secularización de la sociedad, son cosas que están allí, que nos dan la tentación de querer buscar un frente común, de querer buscar, por ejemplo, a nivel educativo, buscar un frente común con todos los grupos que estamos en cierta manera, diríamos, en contra. Todos esos grupos, está la tentación de unirse y formar un frente común, pero no olvidemos que nuestro trasfondo teológico es importante. Es muy importante para nosotros que claramente se vea la diferencia entre nosotros y ellos. Es claramente esa ¿cómo diríamos? Diríamos, base importante de en el movimiento bautista. Entonces, aun cuando hay ciertas afinidades sociales modernas, con ellos, puntos que pudiéramos decir convergemos, precisamente nuestros puntos en donde no convergemos hacen que mantengamos nuestra distancia. Difícilmente podremos pasar por alto nuestras doctrinas y nuestras prácticas a pesar de las necesidades sociales que hay, por ejemplo, en nuestro país. Es un tiempo difícil, especialmente ha sido un tiempo difícil para los bautistas crecer en países donde siempre han sido minoría. Por eso, en cierta manera, algunos países donde han logrado formar mayorías, como Estados Unidos, les es muy difícil entender cómo se forman los bautistas en países donde llegan a ser minorías muy extremas. Entonces, por otro lado también, la última cosa con la cual termino este punto es que nosotros como bautistas vemos a la iglesia de una manera diferente a como lo ven los católicos, o bueno, por lo menos lo que hemos visto en anteriores ocasiones. Nosotros vemos a la iglesia como un faro que está ahí alumbrando para decirles: aquí, venga por aquí, el camino es Cristo. Mientras la iglesia católica ve la iglesia como un arca. Súbanse al arca. Aquí caben bien y caben todos y caben bien, porque si no se suben al arca se mueren. Espero que me entiendan la idea. Para ellos Cristo no es el arca, para ellos la iglesia es el arca. Entonces, si no pertenece al catolicismo, no puede ser salvo. Y de la misma, y nosotros vemos, no es la iglesia la que da la salvación. La iglesia alumbra hacia quien da la salvación, que es Cristo. Y por esa razón nuestra relación entre nosotros los bautistas en relación con los católicos romanos modernos es siempre de polarización, de disparidad. No los debemos de ver como nuestros enemigos a los cuales hay que ridiculizar. Eso no se debe de hacer, ni insultar. Además somos minoría aquí en México. Y por el otro, pero sí debemos de entender, teológicamente somos diferentes. En muchas cosas somos distintos y por esa razón no asistimos a eventos organizados por ellos para unir a juventudes, para unir familias, para que todo sea amor y paz. Porque nuestras diferencias teológicas sí son lo suficientemente fuertes como para decir no, gracias. Y bueno, con eso termino la clase el día de hoy. Recuerden, próximo viernes, si Dios lo permite, es Navidad y dentro de 15 días es Año Nuevo y prácticamente nos estamos viendo hasta el mes de enero, si Dios lo permite. Oremos unos por otros y pues ánimo. Hay muchos que tienen tareas pendientes, ahí han estado los exámenes, aunque esta última sección no vamos a tener examen hasta el final de la unidad. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada hermano, cada hermana aquí en la clase, que tú nos ayudes a recordar nuestra necesidad de evangelizar. Muchos nacimos en el catolicismo y nos permitiste por gracia conocerte. Ahora ayúdanos a llevar la fe en Cristo Jesús. El hecho de que Cristo Jesús salva, ayúdanos a llevarlo a toda criatura católica en nuestro país.
Bendice, Señor, el esfuerzo evangelístico que hacen nuestros misioneros y danos, Señor, más misioneros, y a nosotros, Señor, también danos un espíritu misionero. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos das. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo.